La primera vez que vi a Emiliano estaba en el escenario, lo vi en acción. Era en Florianópolis en el 2017. Él presentaba en las charlas de la comunidad, así se llaman en el Congreso de Interacción de América del Sur, ahora ILA, a las charlas que los diseñadores proponen. Escuché su charla y me encantó. No me acuerdo ahora de qué hablaba, pero me pareció que era un orador fantástico y la charla fluía impresionantemente bien. Entonces después me acerqué a felicitarlo. Y cada vez que voy a Buenos Aires siempre me encuentro con Emi. Hace un par de años, los dos estamos trabajando con chatbots y siempre tenemos cosas para compartir. Aparte, me parece súper interesante que tenga formación de periodista y desde ahí se haya acercado a hacer diseño de contenidos, diseño de interacción. De alguna manera me siento identificada porque yo tengo formación de diseñadora, pero juego a hacer periodismo, por ejemplo en este podcast. Bueno, escuchemos qué nos cuenta Emiliano. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Emiliano Cosenza y me gusta decir que tuve una infancia como periodista, crecí como periodista, pero voy a morir en UX. Hago contenidos dentro de experiencia de usuario, diseño de experiencia de usuario, pero con mucho foco en el contenido. Hace ya casi, quizás más de 10 años. Trabajé 13 años en el equipo de experiencia de usuario de Mercado Libre, que fue como una escuela para mí. Bueno, pues, ¿qué estudiaste? A ver, estudié periodismo, estudié comunicación social, estudié también con un escritor narrativa, lo cual me dio también muchísimas herramientas para trabajar todo lo que tiene que ver con el contenido de interfaces visuales en un caso, y ahora interfaces más conversacionales que están 100% basadas en el lenguaje, así que también como el paraíso de los que hacemos contenidos. Estudié un poco en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, hice la mitad de la carrera De comunicación social. de comunicación social en la UBA, sí. Después me fui a estudiar periodismo en TEA, la escuela agencia, en donde es como una suerte de simulador de vuelo para periodistas. Realmente haces el trabajo de periodista, pero en simulacro, y la verdad que bastante en serio también, porque trabajamos contenido de verdad. Y ahí egresé. Y en el medio también, en paralelo, estoy haciendo muchas otras cosas de autodidacta que tienen que ver con contenido, y además estudiando ahí narrativa con Vicente Batista, un escritor argentino, muy amigo de Abelardo Castillo, así que ahí le tomé amor por el policial negro sobre todas las cosas. ¿Que también escribís Policías Negros? Escribía, ya no se puede decir que escribo, pero me encantaría retomar eso. Y sí, escribí un cuento largo era un policial negro, pero fantástico, porque me gusta mucho el género fantástico y tenía una cuota fantástica. El protagonista era un asesino a sueldo. Y ahora decime, cuando vos escribís los diálogos para el chatbot, ahora, ¿no te dan un poquito de ganas de poner un poquito de una nota de fantasía y de policial ahí? Un poquito, en realidad, bueno, está bueno eso, porque ese es el punto, digamos. Me dan muchas ganas de hacer literatura, por decirlo de alguna manera ahí, pero hay que respetar la parte más funcional, si se quiere, que tiene que ver con los usuarios. Entonces, como que eso tiene como un objetivo muy centrado en los usuarios para los que está dirigido. Sí o sí tenemos que como enfocar ese contenido ahí, pero lo divertido es que cuando creamos la personalidad y le damos como vida a ese chatbot, en definitiva estás creando como un personaje que después tenés que serle fiel a ese personaje, y eso es lo difícil y divertido y el desafío, digamos. Tenés que ser capaz de editar, o sea, generar y editar el contenido siempre de acuerdo a la piel de ese personaje, y en literatura es lo mismo. O sea, en literatura, cuando yo escribía la historia de Ever, mi protagonista de este cuento, que se llamaba Espejo Falso, en donde Ever era un asesino a sueldo, y una de las cosas que aprendí mucho y a los golpes con Vicente, es a que Ever hablase como Ever. Si no era como, si no, es más o menos es lo parecido a que un policía de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires hoy, en el siglo XXI, hable como Sherlock Holmes, digamos, sería como inverosímil. Y eso trabajamos mucho en los talleres de contenido, en donde damos ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de el T-1000, por ejemplo, Terminator. Es como si Terminator de repente
no te dijera algo como, ¿en qué puedo ayudarte? Estoy a tu disposición. Sería como raro, daría mucho miedo, pero sería raro y sería inverosímil. O sea, eso es, Claro. es, para mí lo de la verosimilitud, ahí me encanta, es clave para mí. O sea, lo de la verosimilitud en literatura y en el chatbot. La verosimilitud de acuerdo al personaje y alineado, si se quiere, a la organización para la cual está trabajando ese bot, si se quiere. Bueno, ahora nos fuimos un poco para adelante, pero volvamos para atrás. ¿Cómo fue el pasaje ese del periodista al diseñador UX? Qué loco, porque en realidad se dio como natural en mi caso, porque justo hice las dos cosas en paralelo. O sea, me voy más atrás ahora también. Mi amor por la escritura viene de chico. En realidad es como, son, si de algo estuve segurísimo en mi vida en forma constante desde que tengo conciencia, es que escribir es lo que más me gusta hacer en la vida. O sea, eso es, y desde siempre fue así. De hecho, me acuerdo mi primer cuento cuando tenía 6 años, era muy simple, pero me acuerdo, y que lo escribí en un cuaderno de esos viejos, y se llamaba El hombre que quería dejar de fumar, y esa era la historia. Un hombre que fumaba mucho, dijo, esto no va más, buscó en la guía de teléfono en ese momento, y encontró un aviso que decía, y bueno, y hizo un tratamiento y dejó de fumar, y fue feliz. Y ese fue mi primer cuento, escribí a mano, no sé, tenía 7, 8 años, no sé cuánto tenía, pero siempre me lo acuerdo. Así que ese amor vino como muy desde el fondo, desde el principio de mi vida, desde que pude escribir y leer sobre todo. Por un lado es absolutamente obvio que alguien que sabe escribir empiece a hacer contenidos UX, pero no es muy obvio que una empresa como Mercado Libre emplee un periodista. Sí, eso también es verdad, pero bueno, creo que también eso fue evolucionando la compañía. Fue evolucionando porque yo venía, otra vez, siempre la escritura de fondo, yo venía de trabajar en Mercado Libre unos 2 años, 3 años, no me acuerdo bien, en atención al cliente por email. Era una atención al cliente por email, o sea, basado 100% también en la escritura, y era resolver problemas o dudas comunes de los usuarios a través de un email. Después se agregó chat, en esa época no había, esto era 2004. Por suerte tuve la oportunidad de que era algo que a mí me gustaba, siempre ponía mejoras dentro de atención al cliente, yo me daba cuenta de que el producto tenía mejoras posibles y desde mi intuición y desde lo que podía saber en ese momento proponía mejoras y eso hizo que pueda trabajar y que tenga la oportunidad a través de un proceso interno en la compañía de trabajar en el equipo de experiencia de usuario, que en ese momento no se llamaba así, era un equipo de producto. Y eso hizo que pueda pasar al equipo de contenidos, que en un momento éramos pocos, éramos 3 en un momento. Hoy creo que son más de, no sé, más de 40 hoy. Y la verdad que en un momento éramos nada más que 3 con todos los proyectos, pero creo que siempre estuvo claro que se necesitaba alguien o un equipo, por lo menos, de un perfil de contenidos que trabaje codo a codo con diseño y desarrollo. O sea, la verdad que ahí siempre estuvo como súper claro. Eso es lo que nos dio la oportunidad a varios de hacer un poco de historia ahí, ¿no? Nos enfrentamos a desafíos re lindos de todo tipo. Y como periodista aprendí de todo, porque aprendí usabilidad. Los periodistas, viste que sabemos un poco de todo. Aprendí a hacer, porque no era solo los textos, era bastante multidisciplinario, entonces aprendimos a hacer pruebas con usuarios, aprendí a diseño interacción, todo ahí adentro. Bueno, ahora yo estoy aprendiendo a ser periodista, así que cambiemos de tema. Tú estás trabajando desde tu empresa para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Me contás un poco de ese proyecto? Bien. Estamos trabajando con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dentro de Panónica, que nació como una agencia, pero se está transformando en realidad en lo que siempre quise que fuera, que es un punto en común y una red de profesionales de UX. Y dentro de Panónica nació la otra empresa que se llama Vivot, que ahí es donde estamos trabajando puntualmente con chatbots y trabajando con Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el chatbot de la ciudad que se llama Boti y que ya tiene más o menos 8 meses de historia, más o menos. ¿Cuántos diálogos por día están respondiendo? Dependen los días, pero en un promedio más o menos creció mucho desde que se agregó WhatsApp
como uno de los canales, así que ahí explotó hace como un mes y medio, dos, pero debe estar cerca de entre los 15 y 20.000 por día, debe andar por ahí. La gente cuando chatea con este bot puede dejar feedback, puede hacer una devolución y decir qué tal le fue, si encontró la información. Sí, ahí justo iteramos hace poco esa parte, así que sí, eso está dividido, si se quiere, en partes. ¿Por qué? Porque una parte es de Boti, una parte es del robot. Puntualmente hay un feedback para el robot que tiene que ver con dos categorías: resolución, o sea, resolvió o no resolvió lo que venías a hacer, y la otra es satisfacción, es qué tan bien o mal lo hice, digamos, o cómo calificarías esa experiencia. Y después también hay una parte abierta, ¿no? El feedback abierto. Después está la parte de humano, que le decimos, en donde hay un equipo gigante de atención ciudadana, así se llama el 147, que es un número de teléfono históricamente en la ciudad de Buenos Aires, en donde te atienden a través de boting, o sea, te atienden por chat, ¿sí? En determinados momentos, sí, en determinadas ocasiones es algo que vos lo pidas expresamente, te atiende una persona. O sea, vos lo tenés que pedir, no es que el chat te lo sugiere cuando la pregunta no la sabe contestar. No, las dos cosas. Eso está bueno, porque Boti cuando no entiende, tiene como capas de no entendido, le decimos. O sea, capas de no entendí lo que me estás preguntando. Hay veces en que Boti entiende una parte. Entonces se juega y dice, creo que me estás hablando de esto, y te da opciones como para controlar la conversación o encauzarla, y que podamos llevarla al tema que estás consultando. Esa es una manera como de desambiguar. Hay veces en que no entiende nada, cero. O sea, no entendió nada de lo que le dijiste. Entonces lo que te propone es recuperar esa conversación y te propone a ver si quizás lo puedas decir con otras palabras o menos palabras, que a veces hay vecinos que lo dicen muchas cosas, como muchas cosas al mismo tiempo. Entonces a veces es lógico que el bot no pueda entender todo y es preferible que te repregunte. Si sigue sin entender, ahí es donde va a tratar de ofrecerte la conexión con alguien para que te pueda resolver el problema. ¿Por qué? Porque como premisa quizás o diseño de la personalidad de Boti es, Boti nunca te deja sin solución. Pero ustedes tienen atención al cliente las 24 horas. Si yo llamo a las 3 de la mañana, Boti no me entiende, igual tienen a alguien que está detrás de Boti, porque nosotros, por ejemplo, tenemos el mismo sistema, pero durante las horas de trabajo. O sea, si alguien llama a las 6 de la tarde, ya fuiste. Bueno, claro, no, tenés razón. Si a las 3 de la mañana a alguien Boti no entiende. Ahí Boti está solo. A las 3 de la mañana Boti está solo y con el vecino. Y ahí sí le va a decir el horario. Igual hay un horario, no me lo acuerdo ahora de memoria, pero es un horario súper amplio de atención ciudadana, con lo cual se cubre un montón eso. Se cubre, creo que hasta las 12 de la noche llega, si no me equivoco, incluso feriados, o sea, es muy, muy amplio. Bueno, y contame sobre el proceso de diseño de Boti. ¿Cómo fue? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno empieza a diseñar un bot? Te pregunto, vos sabés que yo también diseñé un chatbot, entonces me interesa especialmente cómo fueron los primeros pasitos de ustedes. Sí, bueno, vos ayudaste de alguna manera, porque las charlas que hemos tenido me han servido a mí también para llevar ese proceso, la experiencia que tuviste ahí en Migri. Ya existía un bot en la ciudad de Buenos Aires, pero estaba con muchas oportunidades de mejora, y además era como que no había uno, había 5 o 6 diferentes, ¿sí? Como que no está unificado. Entonces, el primer paso fue como una estrategia de contenido de unificar un solo personaje. Entonces el primer paso fue como juntar ese contenido, ver qué importancia tenía para los vecinos y crear un personaje único en donde empezaban a jugar cuáles eran los atributos de personalidad que iban a pesar en un bot que es en definitiva otro servidor público particular en este caso. Entonces el primer paso fue ese, diseñar una personalidad y tener una curaduría de todos los contenidos que se iban a mejorar y unificar, y tener todo un plan y una estrategia para armar todos los contenidos futuros, porque la ciudad cambia todo el tiempo y tiene muchos contenidos alrededor. Eso fue como el plan a grandes rasgos. ¿Cómo diseñaron la personalidad? ¿Qué hicieron? Cuando fuimos a diseñar la personalidad, empezamos a hacer una dinámica
como un taller de facilitación en donde hubo diferentes, no todos, porque el gobierno es muy grande, entonces estamos hablando de algo que es muy grande, pero sí diferentes áreas, que ahora no me acuerdo exactamente de todo, porque me pierdo un poco en la cantidad de áreas que hay, pero sí me acuerdo que hubo de diferentes lugares, incluso de afuera, o sea, gente de afuera de gobierno, en donde se participó en empezar a delinear cuáles podrían ser los atributos, quizás lo podemos decir en pocas palabras, como adjetivos que pintan un poco lo que iba a ser la personalidad de Botti, y se hizo como un primer approach en donde se crearon como dos personajes que no eran Botti, en ese momento no eran, pero eran dos personajes que cumplían ciertos atributos que después utilizamos para afinar mejor la personalidad de Botti. ¿Cómo describirías la personalidad de Botti ahora? ¿Cómo es Botti? La personalidad de Botti es de un servidor. Botti es por excelencia un servidor, alguien que está a disposición completamente del vecino y tiene 4 atributos característicos que esto sirve muchísimo para escribir. Digamos, escribir en relación a cuál de estos atributos de personalidad predomina de acuerdo al tipo de contenido que vamos a estar dando. Hoy los editores trabajan así. Entonces, Botti es un servidor que tiene un primer atributo de personalidad, que es la honestidad. Es honesto, pero honesto en el sentido de es franco, no te da vueltas, tiene humildad, jamás va a juzgar al vecino. O sea, si el vecino tiene infracciones, no le va a decir, qué mal vecino, tenés infracciones. Jamás lo va a juzgar, sino que va a priorizar, digamos, como la sinceridad ante todo y decirle, esto se hace así, esto se hace acá, este paso es para acá, este paso es para allá. Porque tampoco Botti resuelve todo, además, y es como humilde en ese sentido, sabe su condición de que está en mejora constante. ¿Botti tiene género? En realidad, visualmente se podría decir, pero yo no sé, no me jugaría a decir que tiene género porque es como, en realidad, es un robot. No hace ni de mujer ni de hombre, la verdad. Visualmente, quizás alguien interprete que se parece quizás a un chico. Pero cuando contesta, ¿yo estoy sola o yo estoy solo? ¿O cómo contesta? Sí, no me acuerdo ahora, pero no habla mucho ¿O de sole? o Sole, no, así no, pero no habla mucho de él, habla mucho en un nosotros inclusivo, porque es como parte de un equipo. Entonces, eso también está diseñado y es un poco, fue parte del proceso de diseño. Botti es parte de un equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no pareciera que cuando los gobiernos tienen muchas áreas que a veces pecan de trabajar descoordinadas algunas áreas o una de otra, muchas veces se comete como el pecado de decir, bueno, entonces tal área te va a enviar un mail y te va a decir cómo seguir. Pero en realidad es parte de todo lo mismo. Entonces Botti lo que trata es de unificar y lo que trata es decirte, nosotros te lo vamos a enviar, nosotros vamos a hacer lo que te vamos a ayudar a seguir, que en definitiva es lo que realmente pasa. Botti se hace cargo. Botti se hace cargo todo el tiempo. Eso es parte también de su honestidad, si se quiere. Es parte de él y además sabe que está aprendiendo. O sea, y creo que la idea es que los vecinos también ayuden un poco a eso, ¿no? O sea, como que ayuden a decir qué más se puede hacer y está todo diseñado a demanda, digamos. El proceso de contenido habitual, digo. Y ustedes aparte, o sea, tienen un equipo que está entrenando al bot para entender cada vez mejor, ¿no? O sea, que está usando la inteligencia artificial para entrenar al bot. Sí, el bot se entrena básicamente con las conversaciones, el flujo de conversaciones constante y lo que se hace es se toma lo que no entiende Botti, lo que no entendió para nada y una vez que se entiende cuál es el tema, porque a veces son temas que no entiende porque lisa y llanamente no hay contenido sobre ese tema, lo que se hace es generar contenido a demanda. A veces podemos ir adelantados, a veces lo hacemos así reactivamente, pero la idea es que Botti, a medida que pasa el tiempo, cada vez contesta sobre más temas y ayuda de mejor manera. No solo de la información por ahí más estática, si se quiere, sino también a conectarse cada vez más con servicios de la ciudad y que te permita hacer más cosas, no solo darte información. O sea, hoy te permite, no sé, consultar las infracciones, hoy te permite incluso ir a una audiencia online con un controlador de tránsito por chat, por si vos necesitas discutir o reclamar alguna infracción.
te permite resolver. ¿Te permite llenar formularios? No tiene como formulario, sí tiene, algunas veces te va pidiendo datos, pero no todavía, no te diría que todos. Yo diría que todavía hay trámites que Boti puede ayudar más todavía, pero muchas veces te ayuda a pedirte a vos primero los datos desde ese canal y después ir a resolverlo. Como por ejemplo una inspección o por ejemplo cuando tenés que hacer la verificación técnica vehicular. ¿Cómo priorizan contenidos? Porque en la ciudad hay miles de servicios. Está bueno porque el primer punto es a demanda de los vecinos. O sea, estos no entendidos, digamos, si se quiere, el primer ítem de prioridad es ese, pero también hay contenidos que tienen que ver con la época, por ejemplo, cuando la época que empiezan las clases, o digamos, información que tiene que ver con una estación particular o una época particular. Después también tiene que ver a veces con coyuntura incluso de la ciudad, o si pasó algo, o hay algo nuevo que contar y que tiene sentido para el vecino. Siempre el criterio es a demanda de los vecinos, y si no, empezamos a ir hacia abajo y empezar a ver cuáles son las oportunidades que tiene Boti para ayudar al vecino de acuerdo a los servicios. Por ejemplo, trámites, por ejemplo, que puedas pagar infracciones, de acuerdo un poco a lo que más se demanda y que Boti realmente aportaría valor. Que hay veces que no aporta tanto valor versus quizás hacerlo en un sitio, ¿sí? En un sitio web particular. Hay veces que sí, y ahí es donde tratamos de que ayude. ¿Y qué te parece que va a estar haciendo Boti en 5 años? Qué bueno. Hubo muchas ideas locas. Yo creo que Boti tiene una oportunidad grande de hacer muchas cosas, pero también necesitamos como crecer tecnológicamente, incluso que pueda estar en otros lados. Incluso hasta que va un poco, Boti puede estar en cualquier lado y no hace falta que tengas una app descargada. Pero si tuvieras una aplicación descargada y Boti también puede estar ahí también puedes hacer muchas más cosas que tienen que ver incluso con tu teléfono, o sea, que pueda entender dónde estás sin que le digas, digamos, cosas que tiene por ahí más acceso para darte una experiencia diferente. Yo creo que Boti en 5 años, para resumírtelo, Boti tiene que ser la interfaz entre la ciudad y el vecino. Cuando digo la interfaz es el primer punto de contacto y el punto de contacto en donde resuelva la mayoría de las cosas. Bueno, la realidad es que cuando la gente se pierde en una página web, lo que hace es preguntarle al bot si hay un bot. Sí, y nos ha pasado, y ya ha pasado que Boti pudo dar respuestas o ayudar por problemas de algún servicio digital hasta que se pudo corregir ese servicio. O también sirve para levantar la mano y decir, che, me parece que hay un problema en tal lado porque nos están preguntando mucho. Entonces también sirve como alerta temprana, si se quiere, o para ir a solucionar algo que por ahí de otro modo no te dabas cuenta. Y ahí es donde creo que está funcionando así, como una primera interfaz o un primer punto de contacto entre el vecino y la ciudad. Y su personalidad está diseñada como para que también te contenga un poco. O sea, no es súper de contenerte, porque todavía no llegamos a ese punto, pero sí es súper servicial. Entonces también un poco que, si se quiere, yo creo que en 5 años Boti también te va a hacer sentir bien, además. Como quizás ahora está pasando, pero sabemos que nos falta mucho por recorrer. Yo creo que ahí pensando en 5 años y recorrer ese camino en 5 años debería pasar. Bueno, nosotros una cosa que estamos haciendo en este momento es desarrollando la interfaz sonora, o sea, que uno pueda hablar con el bot, pero estamos haciendo los primeros testeos y obviamente es como muy complicado porque tiene que entender inmigrantes hablando con muchos acentos diferentes finlandés y aparte a finlandeses viniendo de diferentes regiones que hablan finlandés con diferentes acentos. Entonces, esto de la interfaz por voz es un desafío y es lo que estamos ahora haciendo. La verdad que sí. Yo hablé de manera más general, Boti puede vivir en cualquier lado. El tema de voz también está en backlog y la verdad que sí, estamos investigando eso. Lo van a hacer ahora. Sí, no sé si ahora, pero hay mucho antes, me parece, por recorrer. Pero también hay que investigar un poco también la adopción y ver un poco esos casos, ¿no? Por ahí no está ese problema tanto de las diferentes maneras de hablar, que son las comunes, digamos, que hoy Boti ya tiene que entender y entiende, digamos, diferentes maneras de decir lo mismo, que hay gente que lo dice de una manera, hay gente que lo dice de otra, pero habla de lo mismo. Y sí, en algún momento, ojalá pueda vivir en cualquier casa o de cualquier casa por voz, uno pueda preguntarle cosas a Boti y Boti
responda y bien, porque poniéndome más del lado de la tecnología, que es quizás lo que no hablábamos de acá a 5 años, y yo creo que Boti tiene que ser súper preciso en 5 años, porque va a tener un background hermoso de cantidad de preguntas y respuestas e interacciones con la gente, que lo tiene que haber hecho como mucho más musculoso, me lo veo súper musculoso de mucho más ágil y mucho más preciso, pero es a nivel tecnología, ¿no? A nivel canales y demás. Cuando uno desarrolla un chatbot, lo primero que hace es desarrollar la personalidad. Me inspira mucho cómo lo cuenta Emi, que para él es como dar vida a un personaje. Hay que editar el texto pensando cómo diría ese personaje, cómo contestaría. Y después escalar ese contenido, porque no lo puede hacer solo un escritor, sino que son muchos en un equipo los que escriben las respuestas del personaje. En nuestro equipo, por ejemplo, hay gente que escribe en varios idiomas porque nuestro bot responde en inglés y en finlandés. Pronto va a ser también en sueco. Entonces, mantener el personaje a través de líneas de diálogo en varios idiomas no es moco de pavo. El mes pasado, nuestro equipo estuvimos testeando la interfaz de voz. Emiliano también está haciendo lo mismo en Buenos Aires con Boti. A nosotros nos falta bastante trabajo para poder incluir la voz. Como los que chatean o charlan con nuestro chatbot son inmigrantes, tuvimos que hacer testeos con gente con diferentes acentos y que cuando habla no necesariamente dice todo en perfecto finlandés o perfecto castellano. No, en castellano no hablan acá. Ahí me equivoqué. Sería en perfecto finlandés o en perfecto inglés. Esto dificulta al bot entender. Sigamos escuchando. ¿Cómo te parece que es tu rol como diseñador haciendo consultoría para el gobierno? ¿Cómo es diferente? A mí particularmente me encanta hacerlo y creo que tiene una particularidad y que creo que es útil para los equipos que están dentro trabajando todo el día en el gobierno y que es que sirve mucho para mirar desde afuera, como para mirar con cierta perspectiva y no estar sesgado. Mi rol un poco también es ayudar a pensar desde ese lado y ayudar a que cada vez Boti, en este caso, sea cada vez más centrado en los vecinos y pueda ser como mejor para ellos, tenga cada vez más valor. Estando un poco desde afuera o mirando, digamos, participando un poco desde afuera, yo creo que mi rol está bueno por ese sentido, de que da perspectiva. O sea, puedo ayudar a dar perspectiva. Pero también tengo que tener cuidado de no sesgarme, porque mi manera de trabajar también es muy codo a codo. Entonces me involucro mucho. Digamos, es un balance que yo tengo y que lo pienso también. Tengo que andar todo el tiempo teniéndolo. Tratar de jugar un poco en esto de ayudar a pensar desde afuera, pero al mismo tiempo estar súper involucrado. O sea que hay un equipo de contenido de la ciudad también. Hay un equipo de la ciudad, un equipo de UX, hay un equipo de UX de la ciudad trabajando con Boti y además hay 3 editores que sí son de Panónica o de Vivot en este caso, en donde trabajan para Boti determinada cantidad de tiempo, semana a semana, en donde ellos son los que lo mantienen vivo, digamos, son los que producen el contenido nuevo o contenido que evoluciona, porque el contenido de una ciudad a veces como que empieza de una manera y después termina en otra. Ellos son los que lo mantienen vivo también, coordinados por el equipo de la ciudad también. Y aparte de estar desarrollando este bot para la ciudad de Buenos Aires, ¿están desarrollando otros bots para empresas? Estamos empezando con Vivot, que es esta agencia UX para chatbot que tiene foco por ahora en América Latina. Lo que estamos empezando es a hablar con muchas empresas, pero todavía no te podría decir porque no quiero decir una cosa por otra, que vamos a trabajar con tal o cual, pero el objetivo es sí, estamos empezando porque podemos trabajar desde parte, no sé, puede ser bancos, pueden ser, digo, como para tener como un abanico, ¿no? Digo, pueden ser bancos o aseguradoras, más del lado fintech, ¿no? Puede ser hasta recursos humanos. La verdad que las posibilidades son muchas, o sea, como que se abre bastante y tenemos muchos desafíos todavía internos dentro de Vivo que cumplir y que estamos trabajando mucho en eso y que tiene que ver con esto de trabajar muy en red y con los diferentes españoles que tenemos entre todos los países, porque, digamos, no, a la hora de armar el contenido, solo trabajamos por ahora contenido de texto, todavía no estamos trabajando concreto en voz, aunque sí está ahí
en el roadmap, pero bueno, en definitiva, antes de trabajar la voz, tenés que trabajar el texto, o sea, con lo cual, digamos, es como la base, pero sí tenemos muchos matices del español que es un desafío para todos los editores, que por ahí en una interfaz visual se diluye un poco, ¿no? O sea, se puede lograr de otra manera, pero que en los bots es sumamente crítico, digamos. Lo mismo la personalidad, no se me ocurriría diseñarla solo desde Argentina, así solo metido en una caramelera de cristal y decir la personalidad es esta y listo, ¿no? Claro, eso es algo que está muy claro que aprendimos después de diseñar un bot, ¿no? Que la personalidad se hace con el equipo, por lo menos nosotros lo hicimos con el equipo de gente de atención al cliente, con la gente, con inmigrantes. O sea, no hay manera de diseñar una personalidad solo. No sería genuino, no podrías cumplir eso y no lograría, creo que fallaría mucho en esto de que queremos, de que se conecte de verdad, digamos, con el usuario. O sea, que se conecte de las dos formas, tanto funcional y como emocional. Lo emocional a veces es más o menos, ¿no? O sea, depende. Depende de lo que hagamos. Pero también me gustaría en algún momento hacer alguna de esas cosas más creativas también que pueden surgir en algún momento de bots que son personajes de verdad, o sea, que, viste, son o parte de una serie televisiva o un spin-off o como algo, ¿no? Parte de un mundo más transmedia, qué sé yo, eso también. Pero eso es una expresión de deseo. ¿Qué estuviste leyendo últimamente que te inspira? Bueno, leo muchas cosas, si se quiere, no ficción también. No soy muy disciplinado, soy muy de saltear, mucho no tengo culpa de abandonar libros, para nada. La vida es muy corta para los libros malos, los abandono si no me gusta. Y ando salteando. Ahora mira, terminé hace poco una novela de un escritor que recomiendo muchísimo, que es español, que se llama Juan José Millán, que yo lo admiro mucho, así que cada vez que puedo me compro una novela de él. Se llama Que nadie duerma, porque tenía que ver con el Nessun Dorma de la canción de Turandot. Y es una novela corta, muy linda. También estuve leyendo Policial Negro antes. O sea, no leo una sola cosa, así que estuve leyendo de James Ellroy, que es un norteamericano, LA Confidencial. También no la terminé, la estoy leyendo si se quiere. Y ahora otro norteamericano que se llama, todos lo conocen también por el juego de Ender, que se llama Orson Scott Card. Es ciencia ficción, pero no diría ciencia ficción, porque yo estoy leyendo más la parte fantástica de él. Son cuentos, relatos de espanto y de horror, él distingue el horror y el espanto, y la verdad que son increíbles. Yo leo mucho a la noche, no sé si está tan buena a la noche, pero bueno, me estoy ahí con eso divirtiendo un buen rato. Pero lo que le miro mucho es me gusta, los que escribimos solemos mirar mucho la hilacha, tratar de pescarle los hilos. Así que estoy leyendo un poco eso, así más del lado literario. Después del lado no ficción, estaba leyendo a Carl Jung, pues estoy trabajando mucho con arquetipos, así que estaba trabajando mucho con eso. Ah, sí, sí, sí. Bueno, un poco por el tema de arquetipos y estamos como también ayornándonos un poco con eso y para trabajar las personalidades y demás. Así que estoy leyendo un poco de eso y un poco también de estrategias de negocios, porque ahora en este nuevo rol también cumplo en donde tengo que un poco pensar estrategias. Estaba también leyendo un poco de Blue Ocean Strategy, que vengo leyendo hace rato en realidad. Así que estoy estudiando un poco para ser un poco mejor estratega, si se quiere, en ese sentido y poder armar una organización linda. Y otro que me gané no me acuerdo cómo se llama, acá está, Practical Empathy, de Indy Young, que me lo gané de la mano de la autora, lo tengo autografiado y todo en un evento que fui a México hace poco, así que también lo empecé. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Un tema que salió en esta charla es cómo es diferente ser diseñador in-house trabajando dentro de una organización que ser consultor. Todo el tiempo nos preguntamos sobre esa diferencia. Emi habla de crear perspectiva y distancia, pero a la vez involucrarse y ser parte del equipo pensando con ellos. Cuando uno está dentro de la organización, conoce muy bien la política interna, los tejes y manejes entre los colegas, cómo hablarle y de qué manera a una persona clave en la toma de decisiones. Cuando uno es consultor, lo respeta mucho. No es un colega, sino un experto que viene de afuera con habilidades especiales.
Como experto se lo escucha en las negociaciones con mucha atención. Lo mejor pasa cuando podemos trabajar juntos, aunque pocas veces tenemos la suerte de tener las dos cosas, un grupo de diseñadores internos y otro grupo trabajando como consultores en el equipo. A mí todavía no me tocó, pero espero que suceda. Por eso está bueno escuchar la experiencia de Emiliano. Gracias, Emi. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción es de Andy Fechi, la edición de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @Diseño y Diáspora. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.